Saludos, soy Andrés Alvarado y voy a hablarles de un análisis que hice al artículo Impacto Administrativo y Financiero en implementación de la Resolución 533 de 2015 a las entidades públicas de Quindío, Armenia. Bueno, contextualizando, la Contaduría General de la Nación es la que se encarga de establecer los lineamientos y las normas contables aplicables en el sector público. Entonces, este órgano aterrizó las NIF o las normas internacionales a esta resolución. Ya sabemos que el objetivo de las NIF es que la información contable y financiera sea más precisa, más transparente y más comprensiva para los usuarios que se benefician o bien estén interesados en esta. Al adentrarnos al artículo, vemos que los autores citan diferentes estudios realizados a las entidades de Quindío, Armenia específicamente, y por ejemplo en materia de gestión vemos que las entidades tuvieron un desempeño regular en cuanto a gestión, ya que no lograron administrar de manera adecuada sus recursos, tanto monetarios como humanos, y mucho menos los optimizaron, lo cual nos deja ver que fueron ineficaces en el logro de sus objetivos. Y es entendible, ya que, como nos muestra el artículo, tuvieron un poco lapso para la implementación, ni capacitación, ni adaptación de su estructura a las nuevas normas. En materias ya contables vemos que hubo más dificultad, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de los manuales de las políticas contables, vemos que la Contaduría General de la Nación les permitió a cada municipio elaborar sus mismas políticas contables bajo sus lineamientos, pero ahora son mucho más complejos, ya que cuando hablamos de las políticas contables hablamos de las reglas y las doctrinas que rige a los elementos de los estados financieros, los métodos de medición, los reconocimientos, qué se va a llevar al gasto, qué se va a llevar al activo, cómo se va a depreciar, las amortizaciones, las provisiones, y todo en materia contable. Y como se busca el mejoramiento de la información, esta arrastra un proceso más integral y complejo en cuanto a los detalles de esta información. Por ejemplo, si vamos al sector privado y contrastamos un estado financiero bajo el decreto 2649 y lo ponemos al lado de un estado financiero bajo la ley 1314 de 2009, vemos que es muy diferente, que evidencia que un estado financiero bajo NIF es mucho más complejo. Por ejemplo, en el apartado de notas y revelaciones es mucho más extenso, ya que contiene esto mismo, las políticas contables y cada criterio utilizado y cada soporte para dar validez a cada cifra que se encuentre en el estado financiero, lo cual es mucho más trabajoso, pero significativo, y vale la pena a la hora de que al final obtendremos que la información va a ser real y adecuada a la situación real de la empresa, financieramente hablando. También vemos resultados en el artículo de que a las entidades, hubo un cambio que, por ejemplo, volviendo al tema de las políticas, también hay problemas en cuanto a cómo las entidades tienen libertad de realizar sus políticas contables. Vemos que no hay de pronto uniformidad. Por ejemplo, en Armenia pueden tener un tipo de medición, por ejemplo, de activos o cualquier elemento diferente a las de otro municipio. Y como en el sector público se hacen consolidados de información, al momento de juntar la información, al esta no ser uniforme ni tener, por decirlo así, un estándar, va a generar problemas para reunir una información final ya conjunta.
Bueno, también vemos que en el artículo nos muestra resultados de las entidades, por ejemplo, que aumentó su liquidez, o sea que aumentaron los pasivos corrientes, pero aumentaron mucho más los activos. Entonces las entidades tienen más capacidad de generar efectivo a corto plazo para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Una razón de ello puede ser, por ejemplo, que ahora la norma trajo consigo que los terrenos tienen que reconocerse en la partida de inventarios. Entonces ya tenemos que ya es un saldo que va a salir de los activos no corrientes, que es propiedad, planta y equipo, e ingresa a aumentar el saldo de los inventarios, y de ahí se puede deber este aumento. Y también en el patrimonio vemos que disminuyó, ya que pues bueno, a las entidades no poseer una información veraz, detallada de cada una de estas cifras, hubieron valores que no pudieron ser reconocidos como patrimonio, y de ahí su disminución. Pues para terminar, vemos que a pesar de que las entidades lograron acatar las normas e implementarlas en un porcentaje, podemos decirlo alto, porque fue superior al 60%, cabe resaltar que aún tiene muchas dificultades, aunque sean pocas, por ejemplo, en materia de gestión, que presentaron un índice bajo, son significativas en materia ya de contabilidad, de políticas contables, de la preparación de los estados financieros, ya que como dije anteriormente, se busca que la información sea de más utilidad para los usuarios de esta, que sea más transparente, más acorde a la realidad de la empresa. Muchas gracias.